Empezamos con el tema de la carbonatación del hormigón. La carbonatación del hormigón es el principal problema que tiene el hormigón armado. El hormigón armado es el material compuesto que mejor representa la sinergia entre dos materiales. Podemos decir que el hormigón tiene problemas de resistencia a tracción y el acero es el que le va a dar esa resistencia a tracción que le falta. El mayor problema que tiene el acero es la corrosión. Y el hormigón, que es un material con un pH muy elevado, va a proteger al acero de la corrosión. El proceso de carbonatación lo que hace es bajar el pH del hormigón y por lo tanto despasivar las armaduras y hacer que empiece el proceso de corrosión, que es el que suele acabar destruyendo el material. Las técnicas de diagnóstico de la carbonatación del hormigón sirven para dos tareas fundamentales. Primero, una prevención. Si durante el proceso, durante la caracterización se ve que la carbonatación no ha llegado hasta las armaduras, pues se pueden tomar técnicas que eviten que la carbonatación siga avanzando. Estas técnicas suelen basarse en la inyección de sustancias que lo que van a hacer es aumentar la resistividad del hormigón para que se frene la corrosión del acero. En caso de que la corrosión ya haya llegado a las armaduras y el material ya haya sido roto, lo que se hace es una reconstrucción, normalmente con morteros de reparación, que lo que van a hacer es volver a proteger las armaduras y reconstruir el material. El principio de la carbonatación es que el cemento, durante su fraguado, lo que genera es hidróxido cálcico. El hidróxido cálcico tiene un pH muy elevado, en torno a 12-13, y como vemos en el diagrama de Pursbox, que se acompaña en la diapositiva, el acero en esos pHs está pasivado, no se corroe. Sin embargo, cuando este hidróxido cálcico entra en contacto con el CO2 de la atmósfera, que penetra a través de los poros del hormigón, se va convirtiendo en carbonato cálcico. Este carbonato cálcico tiene un pH inferior, un pH en torno a 9, 9,5. Como en el diagrama podemos observar cómo en esos pHs el acero sí que se corroe. Entonces, cuando empieza la corrosión, se va a formar una capa de hidróxido ferroso que tiene un mayor volumen que el acero y por lo tanto se va a producir un hinchamiento que va a acabar desprendiendo el hormigón y va a ser la causa normal de fin de la vida del hormigón. Cuando el hormigón además tenga algún tipo de fisuras, ya sea por deformación o por retracción del hormigón durante el fraguado o retracción de secado, estas fisuras van a favorecer la carbonatación, van a favorecer la entrada de CO2 en el hormigón y va a acelerar todo el proceso de despasivado de las armaduras. Una vez que el material se rompa, obviamente esta entrada va a ser mucho mayor y el proceso va a ser mucho más rápido de destrucción del hormigón. Es muy importante para prevenir la corrosión de las armaduras el recubrimiento de hormigón que tengan las armaduras. Entonces, para comprobar el recubrimiento y el diámetro de las armaduras de un elemento de hormigón ya construido, se suele utilizar el pachómetro, que es una herramienta no destructiva. Consiste en una sonda y una central de control que lo que hace es mandar un flujo magnético al hormigón y entonces la sonda se pasa por la superficie del hormigón y en el momento en el cual haya una mayor resistividad, esa será la zona en la que está la armadura. Pasando la sonda en dos direcciones y con una galga de espesor desconocido, se puede llegar a saber el recubrimiento de hormigón y también el diámetro de la armadura. Con todas estas lecturas in situ, podemos hacer un levantamiento de la sección del elemento constructivo, con el diámetro de armaduras y sus recubrimientos. Y las zonas que van a estar más atacadas serán las que tengan un menor recubrimiento. Estas medidas son estimativas y suele ser aconsejable extraer testigos para comprobar que las medidas que hemos tomado con el pachómetro son correctas. Las técnicas de extracción de testigos en el hormigón son con perforadoras, con brocas de punta de diamante, con huecas con diferentes diámetros en función del testigo que queramos extraer. La perforadora se apoya en una guía y lleva una cremallera que es la que lo va a guiar ya sea en horizontal o en vertical, para poder extraer los testigos en función del elemento que queramos analizar. Una vez que hemos extraído el testigo, para conocer el avance de la carbonatación se usa la fenoftaleína. La fenoftaleína es una sustancia que es un indicador de pH. Con pHs ácidos o neutros es incoloro. Y una vez que el pH pasa de 8,2, empieza a tonar a un color rosa hasta que llegue un pH de 10. Lo que se suele hacer es, una vez que se ha extraído el testigo, se aplica la fenoftalina sobre la superficie del testigo
y podemos comprobar el avance de la carbonatación en el testigo. Cuanto las zonas que estén de color rosa son zonas que no están carbonatadas y por lo tanto ahí el hormigón seguirá protegido. Las zonas que sean incoloras ya se han carbonatado y el acero está despasivado y desprotegido. Como se puede ver en los testigos extraídos en nuestro caso de estudio, muchos de las zonas estaban totalmente carbonatadas, lo que explica todos los daños que había sufrido el edificio. Lo normal es hacer luego fotografías del testigo con una regla de fondo para calcular exactamente cuál ha sido el avance de la carbonatación. Como se puede ver en esta imagen, la carbonatación ha avanzado 4 centímetros. Ya ha alcanzado las armaduras y también se puede observar en la imagen cómo las armaduras en las zonas que están carbonatadas ya ha empezado el proceso de corrosión. También podemos estimar, en este caso era un edificio que tenía 40 años, entonces si en 40 años la carbonatación ha avanzado 4 centímetros, quiere decir que la carbonatación ha avanzado 1 milímetro al año. Consultando la bibliografía técnica se comprueba que ese es el avance de la carbonatación de elementos de hormigón con una elevada porosidad. Bueno, pues muchas gracias por haber atendido y pasamos al siguiente tema.